Estimados hermanos, una vez más estamos ante ustedes. Como siempre, les saludamos en el Señor, la ruta bíblica del Señor Jesucristo, y que les habla su anfitrión Julio Cien Augusto. Les hablaremos o les presentaremos un nuevo tema para ustedes. Veamos. Esto está referido a una cita bíblica que aparece en Gálatas 1:6-9. Normalmente, cada vez que nosotros predicamos, enseñamos o hacemos un estudio bíblico, nuestras palabras tienen a la luz de aquellas personas que no son creyentes o aquellos que no tienen un conocimiento del Evangelio lo suficientemente sólido, pueden darse cuenta de que existe una cierta dureza, y más que dureza, es una firmeza basada en la convicción de que lo que estamos hablando posee autoridad en la medida en que ésta está siendo expuesta con base a lo que el Evangelio o palabra de Dios o las Escrituras nos hablan al respecto. Es por eso que también muchos lo critican desmereciendo lo expuesto por nosotros bajo la frase, pero si todos dicen lo mismo y lo que están predicando es cierto, bueno, ¿a cuál le creemos? Bajo una perspectiva lógica, no dejan de tener razón aquellos que hablan de esa manera. Ahora, todo creyente en Cristo sabe y acepta que son las Escrituras la palabra de Dios y por lo tanto la única, y entiéndase bien, la única autoridad que establece la verdad en cuanto a Dios relativo a sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto aplicado a su obra redentora. Es por ello que toda prédica y enseñanza debe concordar con las Escrituras. Y tú, si deseas saber si es con base a la veracidad teológica de lo que te están enseñando y predicando, debes cotejarlo entonces con las Escrituras, lo que necesariamente te debe llevar a leerla, a comprenderla y al escuchar. Pero, ¿qué es el Evangelio? Las Escrituras. El Evangelio se refiere a la buena noticia de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio, el mensaje central del cristianismo y de toda la Escritura, que habla de la vida y muerte y resurrección del Señor Jesucristo y cómo este Evangelio o buena nueva debe impactar la relación de todos los seres humanos y particularmente los creyentes con Dios. El Evangelio fue anunciado como realidad en Lucas 2:10, nuevas de gran gozo. Son una frase bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10, donde un ángel anuncia a los pastores el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y sería el Salvador del mundo. Un mensaje de gran alegría para todo el pueblo, que es lo mismo que podemos decir para todo el mundo. Nuevas de gran gozo, como una realidad en el nacimiento del Señor. Veamos lo que dice específicamente el pasaje de Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pasajes bíblicos que puedes consultar además, entre otros, pues son muchos más, para poder
conocer y comprender que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que para eso Él se hizo hombre y vino al mundo. Veamos. Primero vamos a citar primera de Timoteo 1:15. Es decir, te puedes consultar primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, como así también primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, también Hebreos, capítulo 4, versículo 15, e Isaías, capítulo 53, versículo 55, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 18, y primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Yo aquí le agrego un etcétera, es decir, porque existen muchos más capítulos. Lo más relevante quizás son 10, pero no los quise entregar todos porque aunque seleccionarlo es un trabajo de eruditos, bueno, yo me acogí a estudios ya efectuados para poder mencionarlos. Ahora, el texto base de referencia para esta prédica y o estudio estará basado en el siguiente texto, Gálatas el capítulo 1, versículos 6 y 9, que iremos leyendo alternadamente. Leeremos el Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo le está hablando aquí a unos creyentes de, de Gálatas en que él se está sorprendiendo porque hay creyentes que se convirtieron al evangelio por la fe en Cristo en arrepentimiento, de acuerdo a la palabra por ellos entregado, y que la gracia actúa en ellos y debían sentirse y creerse de verdad como usted y yo, de que somos salvos y que se nos han perdonado todos los pecados. Pero Pablo les dice, y repito, Gálatas 1, 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, habían venido entonces por una nueva forma de enseñanza de las escrituras y del evangelio. Y no olvides que dijimos que el evangelio es el objetivo central de toda la Biblia y de la obra de Cristo. Somos llamados por la gracia, por cuanto el Evangelio de Cristo opera exclusivamente por la fe, en arrepentimiento, como ya dijimos, que nos hace merecedores de la gracia, según, aquí hay otras citas, según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y también Romanos capítulo 3, versículo 32. Sigamos con el versículo siguiente, 7. No que haya otro, me refiero al Evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, es decir, los confunden, y quieren pervertir, o sea, distorsionar el Evangelio de Cristo, o sea, quieren cambiarlo, quieren acomodarlo, quieren agregarle. Más, dice, aquí está la advertencia, hay una advertencia muy clara en el Evangelio efectuada por Dios, por medio de Pablo y por el Espíritu Santo. Versículo 8, más dice, si aún nosotros, es decir, si él pudiera aparecer o otro de los apóstoles con otro evangelio que no es el que ya se le había enseñado y por el cual se habían convertido, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea una maldición. Es decir, el Señor lo mira con una forma distinta. Ustedes saben que las maldiciones del Señor se cumplen. Pensemos que esto
deja en evidencia, por ejemplo, hoy de la falsedad del mormonismo, por ejemplo, como ya dije, que señala que el ángel Moroni le había entregado un nuevo evangelio, llamado también libro del Mormón. Esto que estaba pasando en los Gálatas en la época de Pablo, en el siglo I, hoy día nosotros lo tenemos muy presente en la falsa doctrina de los mormones, que evidentemente no es cristiana, de acuerdo a lo establecido en nuestro pasaje que nosotros tenemos como base y que acabamos de leer y que vuelvo a leer por si usted se ha confundido. Más si aún nosotros, es decir, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciará otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y este hombre, Smith, dijo que un ángel le había mostrado donde estaban unas tablas de oro, en los cuales estaban las bases de un nuevo evangelio, es decir, el libro del Mormón, porque ellos colocan el libro del Mormón por encima del evangelio. Cuando ellos cuando ellos leen el Evangelio y no se les acomoda, no se les acomoda, perdón, a su doctrina particular, bueno, ellos se van a lo que les dijo el ángel Moroni, que este ángel es superior a Cristo. Porque estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, y ellos hablan del Evangelio de Moroni. Y ellos dicen, bueno, Moroni dice esto y se acabó el mucho. Esto deja en evidencia, dije, de la falsedad del mormonismo, por ejemplo, que señala que el ángel Moroni le había entregado un nuevo evangelio o libro del Mormón. Sigamos, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí vamos a ver más adelante de que existe, bueno, ya lo hemos dicho, todos aquellos que predican el mormonismo, de acuerdo a estos pasajes del evangelio, que están siendo advertidos a partir del siglo I de la época cristiana, de que no son verdaderos, o sea, son anatema. ¿Cuál es la enseñanza de los mormones? Aunque debemos aclarar que hoy se han dividido en tres ramas principales y sin embargo no son cristianos. El mormonismo no se puede considerar cristiano. Según la Biblia, pues se aparta de la fe cristiana debido a sus doctrinas extra bíblicas, o sea, fuera de la Biblia. Clave en cuanto a la naturaleza de Dios, la persona de Jesucristo y el camino de la salvación, que vamos a explicar. ¿Qué explicamos como razones principales por las que el mormonismo no es considerado cristiano? Bueno, ellos, con respecto a la naturaleza de Dios, ¿qué sostienen? Las escrituras nos hablan de la existencia de un solo Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que el mormonismo, según el ángel Moroni, enseña una concepción politeísta donde Dios es un ser exaltado con cuerpo físico y los humanos tienen el potencial también de convertirse en dioses. ¿Se da cuenta? Con respecto a la divinidad del Señor Jesucristo, aunque los mormones afirman que Jesús es el Hijo de Dios, lo consideran un ser creado y que heredó poderes divinos, contradiciendo la enseñanza bíblica cristiana de que el Señor Jesucristo es igual al Padre en esencia, sustancia y poder. Eso está en la Biblia, en los Evangelios. Ahora, con respecto a la salvación, el mormonismo propone que la salvación se puede ganar mediante obras, además de la gracia, mientras que las escrituras enfatizan y sostienen que la salvación se obtiene solo por fe en arrepentimiento que genera la gracia salvadora por Jesucristo muerto en la cruz. Agregan otras escrituras y profetas. Además de la Biblia, los mormones reconocen otros libros sagrados, como el libro del Mormón,
la perla de gran precio, y doctrina y convenios a través de libritos y folletos. Creen además en profetas, es decir, hombres como tú y como yo, que hoy día y durante el tiempo están vivos, con una revelación directa, es decir, Dios les habla a estos profetas, pero sin ningún problema, lo cual difiere de la creencia cristiana en general sobre que el canon, es decir, la escritura y el fin de la revelación profética ya ha terminado y el canon termina con el último libro del Apocalipsis. La revelación profética, una nueva relación profética y la apostasía. Los mormones creen que el cristianismo apostató, y, es decir, se separó, se apartó de la fe, apostató, y que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es una restauración de la iglesia original establecida por Jesucristo, produciéndose aquello que nos advierte las escrituras en nuestro texto base que vamos a leer. Gálatas 1, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Aquí claramente se está produciendo con esta enseñanza del mormonismo. Y después sigue el texto base diciendo en el versículo siguiente, leímos el 7, ahora el 8, que ya lo hemos leído anteriormente, pero que lo volvemos a leer. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaría otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es por eso que nosotros por la ruta bíblica del Señor Jesucristo advertimos que hoy existen muchos falsos maestros que pervierten el Evangelio anunciando un Evangelio extraño, diferente, que se aparta de las sanas enseñanzas bíblicas, torciendo mañosamente las escrituras tras objetivos particulares de interés propio y el afán de búsqueda de fama personal, de poder y riqueza, predicando un evangelio, ley, dejando fuera o no dando la importancia de primer orden que requiere el Señor Jesucristo y su cruz. A lo nefasto del pecado que mora en nosotros, de la necesidad de convertirse a Cristo en arrepentimiento, también brilla por su ausencia o no es tan presente en las enseñanzas y prédicas. Pues bien, hoy son muchos que desdeñando la centralidad del Evangelio en Cristo establecen centralidad en el hombre, pues hacen de la enseñanza y predicación del Evangelio en sus iglesias y en sus escritos algo inútil, reemplazándolo más bien y centrándolos en tratamientos de terapias psicológicas y fuentes de promesas de trabajo, salud corporal y reforzamiento de la autoestima. No se puede agradar a Dios y a los hombres. Se origina en la enseñanza bíblica esa doctrina, específicamente en las cartas del apóstol Pablo, que enfatiza la primacía de agradar a Dios por encima de la aprobación humana, aunque no implica que con esto despreciemos al prójimo. Gálatas 1:10 nos habla
No, perdón. Y comienza así, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se da cuenta? También en Hechos se nos dice, en particular en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es solamente una cita, existen muchas más. Para no alargar esta presentación, no las hemos incluido. Agradar a Dios requiere vivir según su voluntad y propósito, lo cual puede llevar a críticas o rechazos por parte de otros. Pero la libertad y paz provienen de enfocarse en la aprobación divina y no en la humana. Otro punto clave con respecto a la enseñanza del Evangelio: Dios debe estar por encima de todo. El objetivo y meta principal del creyente es que debe ser agradar a Dios, quien conoce las intenciones de nuestros corazones y aprueba aquellas acciones que están destinadas a agradarle con base a un sano temor a Dios. Otro aspecto central del Evangelio: libertad. Debemos tener libertad al miedo de ser rechazado por los hombres. Agradar a Dios libera de la necesidad de buscar la aprobación de los demás, el temor al rechazo, a la búsqueda de elogios humanos. O sea, si no nos elogian, si no nos hablan palabras bonitas, eso no nos da temor. Esto implica servir a Dios con sinceridad, hacer su voluntad y vivir de acuerdo con su palabra o evangelio o escrituras. Incluso si eso significa ir en contra de las expectativas humanas, ya sean estas personales o del grupo en el cual pertenecemos. También significa amar al prójimo sin buscar su aprobación. Agradar a Dios no significa descuidar o despreciar a las personas, sino amarlas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella y murió en la cruz, sirviendo y sacrificándose por ella, pero sin que la aprobación humana, como ya hemos dicho, sea el fin último de las acciones del siervo de Dios cuando amamos al prójimo. El ejemplo de predicar la verdad del Evangelio. Al comunicar la verdad se debe hacer en amor, buscando la sabiduría divina para manejar conversaciones difíciles y mantener la conciencia limpia, siempre teniendo como base lo establecido en su palabra. Debemos evitar la tentación de agradar a los hombres. A menudo el deseo de complacer a los demás puede llevar a ceder en convicciones, a ser deshonesto, lo cual contradice la búsqueda de agradar a Dios y aquello sostenido por el Evangelio, por medio de su palabra. En resumen, la enseñanza bíblica promueve una vida dedicada a Dios, entendiendo que su aprobación es la que realmente importa y que, y que y que esta orientación nos libera de la tiranía de la opinión ajena, aunque debemos amar y servir a los demás de manera verdadera o genuina,
denunciando con firmeza las falsas doctrinas y falsos maestros y al pecado. Se debe llamar pecado. La santidad es estar apartado de pecado y a ella debemos llamar, no bienestar espiritual, hoy día le llaman bienestar espiritual. Se debe llamar al arrepentimiento y no al ofrecimiento de técnicas de autoayuda. Aunque ello moleste, pues toda persona que se acerque al Señor por un corazón sincero, no le molesta o no le molestaría estos conceptos bíblicos que están destinados a remecer nuestro corazón y a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que nos dice: sed santos, es decir, apartados de pecado, porque yo soy santo. Es decir, debemos parecernos cada vez más a nuestro Señor y Salvador. Amados de Dios que me escucháis, muchas almas simples dicen, por ejemplo, si los mormones se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y predican bonito. Además hay niñas y jóvenes muy simpáticas que aparecen por los medios de comunicación y por la red, que son misioneros y que nos quieren enseñar a vivir mejor. Pero demostramos demostramos ya que doctrinalmente son anatemas, pues agregan y predican un evangelio distinto. Otro tanto dicen de los adventistas. Tienen manejo bíblico, pero agregan a la cruz de Cristo la observancia del sábado, como también los testigos de Jehová, como también los judaizantes, que agregan a la cruz de Cristo el judaizar, es decir, agregan rituales y normas del antiguo pacto. Otro capítulo aparte son las iglesias de la prosperidad que han sentado al hombre en sus prédicas, abandonando a Cristo y acomodando el Evangelio o simplemente desvirtuándolo con enseñanzas extrañas, es decir, que no son bíblicas. Usted ahora estará pensando, bueno, ¿cuál es la iglesia correcta? Bueno, son todas aquellas que, como ya hemos explicado en muchos programas y que nuevamente reiteramos, tienen algunas características. Por ejemplo, su objetivo principal es agradar a Dios y vivir según su voluntad y propósito. Busca y está liberada del miedo al rechazo a los hombres. Se ama al prójimo sin buscar su aprobación. Se predica la verdad del Evangelio, es decir, que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se evita la tentación de agradar a los hombres más que a Dios. Sobre todo enseñar que solo en Cristo, como le dije, hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo, dando a los hombres en el que podamos ser salvos con arrepentimiento y así nos acogimos a la gracia salvadora y que se establezca las escrituras como única doctrina y fuente de sabiduría para los creyentes. Y también que nuestra meta es, y enseñamos que es la santificación por medio de apartarnos de pecado para agradar a Dios. Solo así podemos concordar con Pablo cuando nos dice en Gálatas 1, 7 y 8. No, que forma parte de nuestro texto
central y motivacional. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, es decir, cambiarlo, agregándole otras cosas. Más aún, nosotros o un ángel del cielo os anunciaría otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa, como ya dije, una maldición del Dios. Pues bien, hemos llegado al final. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este vuestro programa se despide una vez más de ustedes y que les habla su anfitrión, Julio Simagurto, deseando que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y conmigo por su Santo Espíritu. Bendiciones. De más está decirle que, de acuerdo a muchos programas parecidos a este, en el que hemos denunciado eh, aquellas falsas doctrinas y aquellos falsos maestros, bueno, que les habla siervo del Señor por la gracia, eh, es la cara visible de este programa y algunas veces me llegan ácidas críticas y como somos fiel al Evangelio, no agradamos a los hombres, sino a Dios. Pero también son muchos más aquellas palabras de aliento y de comunión que dicen que concuerdan espiritualmente con las enseñanzas efectuadas a través de este programa cristiano evangelístico y que está destinado a que usted, como miembro del cuerpo de Cristo, se edifique de acuerdo al Evangelio o palabra de Dios. Y aquellos que aún no tienen la dicha de haber recibido en arrepentimiento con plena fe, de acuerdo a lo establecido en las Escrituras, para que se produzca la gracia y sean salvos, les invitamos a que pongan su corazón para entregarse al Señor y recibirle como su Señor y Salvador. Esto no lo hacemos por medio de lo que muchos conocen como la oración del pecador. No, es usted quien en plena conciencia, movido por un arrepentimiento sincero y por un amor hacia Dios, que murió por ti y quien se sacrificó por ti, tú le declaras que eres un pecador y estás arrepentido, que le pides que te perdone y que al mismo tiempo te nace en tu mente y en tu corazón de que vas a hacer todo lo posible por vivir una vida en santidad, es decir, apartarte de pecado. El Señor sin mérito te llama solo por fe, pero tú por amor al Señor llevas una vida de santidad, como todos aquellos que hemos creído en Cristo. Significará que nunca pecarás de ninguna manera, pero tú perseveras y cada día te vas liberando de una manera más notable de pecador y al nacer de nuevo, tú ya no vives como el viejo hombre que mentía, que era blasfemo, que no le importaba al prójimo, que estaba enamorado de sí mismo más que de su familia, más que el prójimo, y que solamente vives o vivías para decir, ahora estoy liberado, puedo hacer lo que quiero, no tengo ninguna atadura, solo vivo para mí, porque me amo a sí mismo y porque todos los demás son mentirosos. Me defrauda todo el mundo. Si bien es cierto lo que estás diciendo es una verdad, sin embargo el Señor nos dice que Él nos perdona bajo pecados más diferentes, más grandes que los que tú estás anunciando. Y no te pide nada a cambio. Tú debes
como ya hemos explicado, ser un hombre y una mujer que te importe y que quieras agradar a Dios sobre todas las cosas, ya has visto lo que eso significa. Abandona ese enamoramiento enfermizo que tienes por ti mismo. Ama a Dios, ama al prójimo y recibirás más bendiciones y te liberarás del estrés, del miedo, del rencor y de otras características que muchas veces acompañan a los hombres que no creen en el Señor. Que la paz del Padre y la de su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, sea con ustedes y sea conmigo. Será hasta un próximo programa.